Pues sí, les voy a comentar del Neuroprogram, pero no quiero entrar solamente o de golpe a hablar del Neuroprogram. Me pongo en vuestra posición. Cuando alguien me quiere presentar algo que se dice que va a ser útil para mi trabajo como médico, lo primero que nos gusta saber es quién es esta persona, por qué me lo va a presentar, de dónde viene, qué trayectoria tiene, qué tipo de programa o qué tipo de elemento me quiere presentar, de dónde sale, es algo que se ha inventado o es algo que tiene un precedente. Después que ya tengo esto claro, saber en qué consiste y lo último, qué utilidad me va a dar. Entonces voy a tratar de darle, siguiendo este esquema, pues seguir mi presentación. Y como os decía, lo primero, presentarme. Aquí os he puesto en este código QR, es mi código de investigador, el código OPSI, que está a nivel internacional, donde sale la trayectoria de cada uno. Yo soy médico, me gradué de médico en el curso 85-86, ya veis que hace muchos años. Después entré en la residencia en genética clínica, que son 4 años de formación. Me gradué de genetista clínico en el 89 y me he dedicado especialmente a ambos trabajos. No me ha gustado únicamente dedicarme a la parte clínica de médico, sino también aprender todas las técnicas de laboratorio. He tenido la suerte que tenemos los más veteranos de haber ido formándonos en las técnicas manuales hasta las que tenemos en la actualidad, que son más robotizadas, mucho más fáciles, por así decirlo, pero esto nos da una perspectiva de cómo se trabaja en el laboratorio, de la importancia y de la relevancia que tiene seguir la trazabilidad de todos los estudios que hacemos. Y por eso se es tan meticuloso en el tema de las muestras, del tratamiento de las muestras, porque el proceso empieza en vuestras manos, sobre todo en las manos de vuestros pacientes, cuando se entregan la muestra, y después todo este proceso es muy, muy importante. Me he dedicado dentro de la genética, en la parte médica, a los trastornos que afectan el sistema nervioso. Empecé trabajando en demencias, en enfermedad de Alzheimer. En la enfermedad de Alzheimer, pues he tenido varias satisfacciones, dentro de ellas la satisfacción de haber sido la primera mutación descrita a nivel de español en uno de los genes clásicos en el Alzheimer familiar, que es el gen de la presenilina 2, que dicho sea de paso también fue la segunda mutación descrita en ese gen a nivel mundial. Por esta vía continué, seguí entrando en los trastornos que afectan el sistema nervioso y me acerqué a los trastornos del neurodesarrollo, empezando el trabajo tanto en trastornos de movimiento como ataxias, distonías hereditarias, al síndrome de cromosoma X frágil, que después os comentaré un poquillo de él, a los trastornos de discapacidad intelectual de base genética y, cómo no, de aquí fui llegando al trastorno de espectro autista. Pues si queréis ahondar un poquillo más en toda esta trayectoria, pues aquí os dejo este código QR y aquí tendréis acceso a todas las publicaciones y las patentes que he desarrollado en este tema. Dentro de estas patentes, pues está precisamente la que ha dado lugar al Neuroprogram. Y por eso decimos que es un estudio que hacemos en exclusivo nosotros y que lo hacemos aquí, porque ha llevado un trabajo detrás para poder definir exactamente dentro de todo lo que se analiza lo que realmente valdría la pena tener en cuenta. Y no solo porque vale la pena en cuanto al análisis, sino lo más importante, porque es lo que nos va a dar herramientas para poder trabajar, para poder ofrecer algo desde el punto de vista práctico, teniendo en cuenta este conocimiento. Y esta es la visión que te da haber llevado tanto la parte de laboratorio como la parte clínica. No solo quedarnos con las cosas preciosas a nivel de información que nos dicen los genetistas clásicos, los de laboratorio, sino traducir esto a la práctica clínica, a lo que voy a recetar, a orientar y a seguir en cada uno de mis pacientes. Y bueno, un poquillo para empezar en el tema, quiero partir de ubicarnos en lo que es la genética del trastorno de espectro autista. Hay mucha confusión ahora porque hay muchos tipos de test genéticos y hay muchos tipos de formas de abordar el estudio de las bases etiopatogénicas moleculares del trastorno de espectro autista. Pero lo más importante y lo que tenemos que centrar es qué hay respecto a la genética en el trastorno de espectro autista. Para esto nos han ayudado mucho
los estudios tanto en gemelos idénticos, los que llamamos monocigóticos, los que comparten exactamente el mismo genoma, y los disigóticos o los hermanos, los fraternos. Haciendo estos análisis se ha determinado el peso real que tienen los factores genéticos en el trastorno de espectro autista y os va a asombrar, ¿verdad? Porque el cálculo de heredabilidad en el trastorno de espectro autista es tan alto como el 90%. Por lo tanto, no es algo a despreciar, no es algo a apartar. A veces me alarma muchos colegas que dicen, bueno, la genética yo después la veré, yo primero hago esto, hago lo otro, y ya la genética lo veré. Cuando la pista genética es la primera que tenemos que seguir en el trastorno de espectro autista. Y con estos datos, son estudios multicéntricos que lo han corroborado, hay un 90% de implicación de nuestro genoma en el origen del trastorno de espectro autista. Importante porque la genética no siempre tiene la misma implicación o la misma relevancia. Aunque es importante en todos los casos, hay varios escenarios que tenemos que tener en cuenta. Y aquí tenemos el escenario sindrómico, aquel trastorno de espectro autista que forma parte de un cuadro clínico al que le denominamos síndrome, con otras características, y en el TEA sindrómico, pues representa al 25% de los casos. Sin embargo, el no sindrómico, en el que la genética también cuenta, pero que no lo dice todo, sino que en interacción con los factores no genéticos, los dependientes de hábitos, estilo de vida, de medio ambiente, de exposición a tóxicos, de todo lo que viene de factores ya modificables, pues sí que realmente es lo más relevante. 75 al 80% de los casos son TEAs no sindrómicos. Y estos son los dos escenarios desde el punto de vista de la genética. El escenario clásico sindrómico, donde la genética es la pieza que predomina, y el escenario no sindrómico, el multifactorial, donde bien la genética tiene que ver, pero que no es la pieza predominante. Tiene una lucha mano a mano con los factores no genéticos a lo largo del desarrollo. Y ya no solo del desarrollo intrauterino, sino incluso desde el propio momento en que se va a concebir la criatura e incluso antes, porque además de la genética está la epigenética, lo que va a determinar cómo van a afectar la forma en que se expresan nuestros genes. Y esto es algo que hay que tenerlo en cuenta desde las etapas preconcepcionales. Y estos son los dos escenarios complejos en los cuales nos tenemos que mover. Lo que sí tenemos que tener claro es que si nos organizamos, si seguimos un algoritmo y seguimos unos criterios y no vamos a lo loco, podremos ser capaces de encontrar una causa genética en el 40% de nuestros casos con trastorno de espectro autista. Esto ya es una cifra importante. Importante porque lo que hay que recalcar en este sentido es la organización. Y aquí quiero echar mano de las frases seguro que lo conocéis, porque en medicina es clásico cuando estudiamos la historia de la medicina, el padre de la fisiología. Nos formamos estudiando los tratados de fisiología de Guyton, pero el primero en fisiología médica fue precisamente este doctor, Claude Bernard, que ha sido una persona que aparte de médico fue fisiólogo, fue biólogo y es el padre de la medicina experimental y de la fisiología. Gracias a él, por ejemplo, podemos conocer la influencia del sistema nervioso simpático, por ejemplo, en la regulación del sistema vascular, entre otras cosas. Con pocos recursos, no con tanta tecnología como tenemos en la actualidad, aquellas personas, aquellos genios, con su poder de observación, fueron capaces de describir cosas que aún hoy tienen vigencia y que aún hoy los médicos nos formamos estudiando. Él tiene una frase muy buena, de mucha vigencia, que dice: quien no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra. A veces vemos colegas que hacen una batería de peticiones, y ya no solo colegas, también algunas personas o familias veo que se piden muchas pruebas y piensan que mientras más pruebas, mejor. Después llegan con resultados y ante estos resultados entran la mayoría en pánico porque no saben qué es, cómo interpretarlos, qué relevancia tiene, qué valor. Y ya este señor nos lo decía, este padre de la medicina experimental. Ojo,
tenemos que saber exactamente qué es lo que buscamos. Tenemos que plantearnos hipótesis y trabajar sobre esas hipótesis. Y así, siguiendo esta línea, siguiendo esta directriz, seguro que vamos a entender cada uno de los hallazgos que seamos capaces de encontrar. Y mucho más ahora con tantísima tecnología. Y por eso quiero hacer ahora un recorrido en las pruebas genéticas que hay en el trastorno de espectro autista y realmente la utilidad que pueden tener. En estas pruebas genéticas, pues lo que manda la mayoría de las sociedades científicas, y hoy, por ejemplo, que celebráis el Día del Pediatra, pues la Sociedad Americana de Pediatría la considera como el primer o la primera evaluación genética o el primer test de elección cuando nos enfrentamos a un trastorno del neurodesarrollo, ya sea autismo, pues los trastornos del neurodesarrollo. Y este es el array de hibridación genómica, el famoso ACGH array. Este es una prueba de alta precisión que nos permite detectar todo lo que se escapaba al cariotipo convencional, a ese análisis de cromosomas que teníamos y que era lo protagónico en genética hasta los años 80, pues le ha ido aumentando la capacidad de limitación o la capacidad de precisión esta tecnología, porque es la que detecta estos cambios a nivel submicroscópico, lo que se quedaba fuera de la capacidad de detección del microscopio. Y estos cambios están definidos por pérdidas o duplicaciones o excesos de dosis en los cromosomas. Es clásico. El síndrome de Down, todos lo conocemos, la trisomía del 21, pero esto se detecta fácilmente por un análisis de un cariotipo convencional a través del microscopio. Esta prueba lo que nos permite es detectar aquellos casos que seguían la sospecha clínica que podía haber sido un síndrome de Down, sin embargo el cariotipo era normal, pues aquí lo que puede detectar es pequeñas zonas del cromosoma 21 que han sido duplicadas, lo que llamamos microduplicaciones. Y estas pudieran explicar si afectan la zona del fenotipo clásico, la zona crítica del fenotipo del síndrome de Down. Nos han explicado estos casos. Esto fue un estudio que hemos hecho recientemente, retrospectivo, sobre todo en una población de discapacitados intelectuales, en los que después de haberle hecho todas las baterías de prueba en su momento, pues no tenían diagnóstico. Y aunque algunos de ellos clínicamente tenían la sospecha de un síndrome, y de hecho hay un caso que nos gustó mucho encontrar que era un síndrome de Down, pues con esta tecnología lo pudimos confirmar, porque ya nos permite llegar mucho más allá de lo que nos permitía el microscopio. Y esto es lo que hace esta técnica. ¿Qué pasa? No supera del todo el cariotipo, porque los cambios que son de reordenamientos dentro de los cromosomas, con esta tecnología no la vamos a encontrar. Sin embargo, es importante en el trastorno de espectro autista porque la mayoría de los casos sindrómicos de trastorno de espectro autista pues tienen específicamente este tipo de alteración. Aquí os pongo un ejemplo de uno de los casos que hicimos durante este estudio, en lo que encontramos específicamente, en este caso, una alteración submicroscópica a nivel del brazo largo del cromosoma 3, que afectaba una enzima específicamente, y esta enzima, curiosamente, tiene muchísimo que ver con todo el fenotipo neurocognitivo que estaría asociado con el cuadro clínico que tenía la paciente, dentro de ellos el trastorno de espectro autista. Por lo tanto, la técnica de hibridación genómica comparada pues nos puede ayudar a confirmar el diagnóstico entre un 5 a un 14% de las personas con trastorno de espectro autista que tengan esto como base, que en su etiopatogenia molecular haya una alteración de pérdida o exceso de dosis en el cromosoma o en los cromosomas que no hemos sido capaces de detectar a través de un microscopio, o sea, que son submicroscópicas. Pero hay más. El algoritmo dice que si el CGH es negativo o en los casos en los que ya tenemos un fenotipo clínico, unas características que nos permiten suponer síndromes, pues existen dos de estos síndromes que por su frecuencia serían los que debemos incorporar en segunda fase dentro del algoritmo de diagnóstico
o de estudio genético de trastorno de espectro autista. Estos son el síndrome de cromosoma X frágil. Este es un síndrome que los dos son raros, pero dentro de los raros son los menos raros. En el X frágil, que afecta a 1 de cada 7.000 hombres y aproximadamente 1 en cada 11.000 mujeres, el 0,5% de las personas, o sea, 1 de cada 200 chicos y chicas con trastorno de espectro autista, pues podemos encontrar al síndrome de cromosoma X frágil dentro de sus causas. Por lo tanto, se recomienda esta prueba a todas las personas que tengan trastorno de espectro autista como parte del algoritmo de diagnóstico, no solo el ACGH, sino estudiar también el cromosoma X frágil. Es curioso porque antes de las técnicas moleculares, la forma de hacer los diagnósticos era por el cariotipo que os comentaba, que hasta la década de los 80, incluso principios de los 90, era lo clásico o la técnica de la que disponíamos en genética. Pues se escapaban muchísimos casos, porque esta técnica era muy compleja para lograr definir exactamente el sitio de fragilidad que había en el cromosoma X, pues tenía que someterse a esas células en cultivo a determinada técnica que hacía que se expresara este sitio. Por lo tanto, se escapaba, no era fácil detectarla. Cuando se caracterizó la mutación, el defecto genético que da lugar al síndrome de X frágil, que es en uno de los genes que está ubicado aquí, en el brazo largo del cromosoma X, se llama gen FMR1. Cuando en el código de este gen llega la CGG y esa CGG se repite más de 200 pares de base, más de 200 repeticiones, pues entonces que empieza el estudio, empieza el diagnóstico del síndrome de cromosoma X frágil. Pero la historia no termina aquí. Hay muchos casos en los que aún teniendo una expansión pequeña, pues manifiestan todos los rasgos de la enfermedad. Y aquí entra otro de los fenómenos que estudiamos y que después os voy a comentar, que es la metilación. La metilación es como el interruptor que apaga los genes. En el X frágil hay que estudiar también el porcentaje de metilación, porque al final es el que inactiva a este gen y es el que nos hace que estas personas carezcan del funcionamiento de una proteína esencial para el neurodesarrollo, para la formación de la sinapsis neuronal, y que es la base del X frágil. El X frágil tiene sus características físicas también muy bien definidas. Tiene su fenotipo clínico, que es el fenotipo de Martin Bell, que es fácilmente distinguible en la mayoría de los casos, sobre todo a partir de la adolescencia. Sin embargo, en niños pequeños no es tan evidente, aunque sí el trastorno de espectro autista en estos niños de manifestación muy temprana. Y sobre todo es el ejemplo clásico de chicos y chicas que no soportan el contacto visual. Un X frágil jamás os mirará, rehuye la mirada. Por lo tanto, esta es una característica que tienen ya desde pequeñajos. A partir de la adolescencia hay otros rasgos, sobre todo la conformación de su cráneo. Tienen un cráneo de conformación triangular, unas orejas muy separadas, tienen un pronatismo, una tendencia a que la mandíbula pues esté muy pronunciada, y a partir de la adolescencia en los chicos, como es un gen que se expresa no solo en cerebro, sino también en testículos, pues suelen tener un macroorquidismo, testículos muy prominentes. Y estos son rasgos importantes desde el punto de vista clínico, y por eso la clínica es muy importante también. La evaluación clínica de nuestros casos, un buen examen clínico, y este examen que sea lo más minucioso posible, teniendo muy en cuenta los rasgos craneofaciales, pero también de extremidades y en este caso las características geniturinarias. Hay que tenerlo muy en cuenta. Si además con las otras pruebas, las pruebas de exploraciones clínicas, determinamos que existen alteraciones a nivel del sistema nervioso, alteraciones a nivel cardiovascular, pues ya conformarían lo que nos hace sospechar que estamos frente a un síndrome. Repito, para sospechar que hay un síndrome, tienen que haber características fenotípicas que al menos incluyan región cráneo-facial, macrocefalia, microcefalia, conformación peculiar de la cara, sobre todo el tercio medio de la cara, extremidades. Muchos de estos síndromes tienen o un dedito de más que es polidactilia, o sindactilia, deditos fusionados, o anomalías a nivel de la composición de los dedos más pequeñinos, que son la braquidactilia, clinodactilia. Es muy importante examinar muy bien
las extremidades, incluyendo manos y pies, incluyendo los patrones dermatoglíficos clásicos, por ejemplo, el síndrome de Down con el surco simiano, y también cuando le hacemos los dermatoglifos, pues hay características muy distintivas en cada uno de ellos. Y un buen examen ya con auscultación, tratando de poner en evidencia si existe algún tipo de cardiopatía congénita y si recurrimos a las exploraciones especiales, sobre todo a las técnicas de radiodiagnóstico, pues poder determinar trastornos o anomalías o malformaciones en órganos internos. El otro síndrome que entra dentro del protocolo es el síndrome de Rett. El síndrome de Rett pues, es la segunda causa de discapacidad intelectual en nenas. Dentro del trastorno de espectro autista, el 4% de los casos, niñas, pues que es exclusivo de las niñas, en este caso del sexo femenino, pudiéramos encontrar el síndrome de Rett como fondo, como base. Curioso, el debut son niñas que suelen tener un desarrollo normal, psicomotor normal, entre 6 y 18 meses. En este tiempo empieza como una detención del desarrollo, las habilidades que han adquirido pues empiezan a regresar, las empiezan a perder y empieza también un deterioro, pero un deterioro muy rápido. En muchos de estos niños también, o niñas, perdón, se afecta se asocia a un síndrome convulsivo, empiezan a desarrollar epilepsia, trastornos de sueño, incluso dificultad respiratoria, y llama muchísimo la atención la pérdida de la motricidad. La pérdida de la motricidad porque son nenas que al final la mayoría de ellas quedan pues con una pérdida total de la función motora que hasta necesitan ayudas con silla de ruedas o con muletas, sobre todo las que tengan un deterioro neurológico más importante. Llama mucho la atención en este momento también la pérdida de contacto con el entorno, decías, pues pierden todo tipo de contacto visual, pero cualquier tipo de contacto con el entorno. Y también a nivel de las manos hay características en la forma en que mueven las manos, en algunos gestos, que son otras cosas que forman parte del síndrome que permiten sospechar que está desde el punto de vista clínico el síndrome de Rett. Pero bueno, ya digo, por su frecuencia dentro de lo raro, en Rett el 4% de las niñas con TEA lo pueden tener y en el caso del síndrome del X frágil, 1 de cada 200 niños con TEA lo pueden tener, pues son las segundas pruebas que debemos hacer por protocolo. Después vamos un poquito más allá. Esta tecnología va avanzando mucho y está el tema de el criterio. Importante no dejar de indicarla cuando tengáis un caso delante, un caso en la consulta, en aquellos niños que muestran esta característica de desarrollo, de regresión, perdón, en los hitos del desarrollo. Siguiendo esta fase de tensión, regresión, deterioro. Cuando también se acompañan del patrón dismórfico, os comentaba especialmente microcefalia y macrocefalia constatada, no vale una primera medición, tenemos que hacer unas mediciones seriadas, comparamos con las curvas, la mayoría de las microlesiones y microduplicaciones se manifiestan así, con micro o macrocefalia también, llama mucho la atención. Retraso en el lenguaje, hipotonía, a nivel de resonancia cerebral, pues llama la atención una estructura. Siempre me gusta mirar cuando me traen las resonancias el cuerpo calloso. El cuerpo calloso está afectado en la mayoría de estos niños. Y la mayoría de niños también con TEA, incluso que sea en el rango multifactorial. Pues hay desde un cuerpo calloso muy pequeñajo, hipoplasia del cuerpo calloso y en algunos casos hay hasta agenesia total del cuerpo calloso, que ya en los casos más sindrómicos. Sustancia blanca, sobre todo en el lóbulo frontal, pues hay una pérdida de mielina también suele aparecer en muchos de estos casos y alteraciones a nivel del electroencefalograma. Recordemos que sobre todo el síndrome de Rett, pues suele tener asociado un patrón de epilepsia más adelante. ¿Estaría indicada esta técnica? Sí, clínicamente lo sospechamos, pero no obstante, por protocolo, dada su frecuencia, pues no sería descabellado pedirla, porque podemos encontrar aplicando esta técnica hasta el 8 o el 20% de las causas genéticas en personas que nos lleguen a la consulta con el trastorno de espectro autista. Pues tenemos ahora
el neuroprograma. ¿Dónde incluimos al neuroprograma? Pues aquí lo incluimos ya no en el estudio para buscar las causas, que bien también nos da pistas sobre causas, sobre origen, como veremos, pero como lo que analiza más que mutaciones son polimorfismos genéticos, lo que entra más es en el campo de lo multifactorial. Y aquí permítanme un pequeño paréntesis entre mutación, polimorfismo, que a veces hablamos y hay confusión. Ambos son mutaciones. ¿Qué sucede? La mutación como tal, la mutación patogénica es algún cambio en el código genético que de por sí, él solito, es capaz de llevar o dar lugar a unas manifestaciones como las que aparecen en estos síndromes, a manifestaciones muy graves, ese cambio. Sin embargo, cuando tenemos cambios que no son suficientes de ellos solitos para provocar tales alteraciones que comprometan la supervivencia de la persona que los porta, pues esto escapa a las fuerzas de selección natural. En selección natural siempre encontramos que sobreviven las personas más capacitadas, más preparadas, los más fuertes. Desde el punto de vista de la genética, hay como una lucha de contrarios entre mutación y selección. Cuando una mutación es tan grave como para afectar la supervivencia de la persona que la porta, pues esta persona rara vez llega a transmitir a la siguiente generación su genética, porque la mayoría de estos casos o son infértiles o no tienen una supervivencia que les permita reproducirse. Y por lo tanto quedan como arrinconados por las fuerzas de selección natural. En selección natural entonces se preservarían aquellas personas que no tienen la mutación y que por lo tanto no se perjudica para nada su capacidad de supervivencia y que por lo tanto pueden contribuir más a las nuevas generaciones porque son los que tienen más probabilidad de transmitir sus genes. En el polimorfismo son mutaciones, pero que bien no afectan para nada la capacidad de procrear, la capacidad de transmitir la genética porque no afecta la supervivencia de la persona que los porta, ellos de por sí solitos, y así escapan a la fuerza de selección natural, a tal punto que se mantienen con el paso de las generaciones en frecuencias relativamente altas. Una mutación no, la mutación queda la frecuencia casi siempre inferior al 1% o el 1% hacia abajo. Sin embargo, los polimorfismos, cada uno de ellos solitos, como no tiene esa repercusión, siguen contribuyendo a la siguiente generación y suelen tener un predominio o una frecuencia mayor. Y esta es la diferencia. Son mutaciones ambas, pero una que afecta a la supervivencia y otra que no, de por sí solita y por lo tanto se preserva. ¿Qué pasa? Que cuando varios de estos polimorfismos confluyen en una persona, según la vía y según lo que estemos analizando, es lo que le hace más vulnerable o más susceptible o de más riesgo. Por eso, en polimorfismo no hablamos de diagnóstico, sino de vulnerabilidad, de riesgo, de cuántos de estos polimorfismos de variantes negativas cargamos en nuestra mochila y cuántos positivos la completan. Y esto es lo que va a determinar al final el riesgo. En polimorfismo no hablamos, por tanto, de diagnóstico, hablamos de riesgo. En mutaciones, como vimos en las otras técnicas, pues sí hablamos de diagnóstico, porque son los que nos van a llevar al diagnóstico de determinados síndromes, ya sea por el ACGH o ya sea por el estudio de estos síndromes o ya sea por el estudio del exoma, que nos comentaba. El exoma clínico, pues también analiza cuando ya hemos descartado todo por el array, que vemos pérdidas o ganancias de zonas de cromosoma, cuando hemos descartado el X frágil del síndrome de Rett o síndromes que clínicamente nos parece que puede ser y que ya pedimos la prueba exclusiva para ellos, pues nos queda hacer la secuenciación de todo el exoma, que es algo que está muy de moda. ¿Por qué? Porque nos permite determinar la mayoría de los síndromes que son originados por defectos, por una mutación que afecta una proteína, porque el exoma es la parte del genoma que se va a transcribir y a traducir a una proteína. Por lo tanto, el exoma es importante desde el punto de vista clínico porque nos cubre la mayoría de las enfermedades que son por defectos en los enzimas, como pueden ser errores congénitos del metabolismo, o por alteraciones a nivel de genes constitucionales, como puede ser
tejido cerebral, como puede ser tejido muscular, como puede ser colágeno. Pero ¿qué pasa? Representa únicamente el 1,5% de todo el genoma. Y las últimas investigaciones en trastorno de espectro autista específicamente, pues han determinado que más que el exoma, que sí, que es importante, hay alteraciones o hay mutaciones en regiones que no están en el exoma, en los que son los intrones, que es la otra forma en que se compone el gen. El gen es un elemento discontinuo. Tiene exones, que son los que sí se traducen, y tiene regiones reguladoras, que son los intrones, que no se traducen directamente, pero que sí pueden regular la forma en que ocurre ese proceso de transcripción y de traducción. El polimorfismo genético, pues lo que nos va a ayudar es a determinar riesgos. ¿Cuántos elementos negativos y cuántos elementos positivos cargamos en nuestras mochilas? Y hasta qué punto la interacción entre estos elementos con los factores dependientes del ambiente, ya sea el ambiente como tal, dentro de ellos las radiaciones, la polución ambiental, la exposición a metales pesados, a tóxicos, la exposición a agentes infecciosos como pueden ser virus, bacterias, nuestra interrelación con el propio microbioma, ya no solo microbioma intestinal, sino microbioma en general, o la interacción con lo que comemos, incluyendo lo que comemos a través de suplementos e incluyendo también los tratamientos. De toda esta interacción con el genoma es que depende la forma en que lo procesamos hacia un lado, hacia el lado negativo o hacia el lado positivo, de la carga de estos polimorfismos genéticos, que son los que van a determinar lo que llamamos la cinética enzimática, algo que hemos estudiado siempre en bioquímica desde los primeros años de la carrera de medicina, la constante de Michaelis, la cinética enzimática. En función de las variantes rápidas que nos han tocado, pues tendremos enzimas que funcionan muy rápido, y en función de las variantes lentas que nos ha tocado de los genes, tendremos enzimas que funcionan más enlentecidas. Podemos, como los genes siempre lo tenemos a pares, pues haber heredado una rápida, una lenta, y podemos tener cinética enzimática intermedia. Y esto es lo que va a determinar que haya personas que tengan un metabolismo muy rápido, muy óptimo, otras un metabolismo muy lento. Y es lo que va a determinar nuestra mayor o menor capacidad de enfrentar cada una de estas sustancias, cada uno de estos elementos que vienen del ambiente. Repito, incluyendo la dieta, incluyendo la alimentación o incluso los suplementos y la medicación. Es lo que nos va a determinar la variabilidad de expresión. Y aquí, en este campo, es que tenemos al Neuroprogram. El Neuroprogram, que mira, yo siempre lo represento como representáis siempre el autismo, como un puzzle, pues no hay nada más real que seguir representándolo así. Vamos a tener distintas piezas del puzzle y es la que vamos a encajar dentro del Neuroprogram. Aquí, ¿de dónde viene el Neuroprogram? Pues no es algo que se ha inventado o algo que ha salido porque se nos ha ocurrido, sino hicimos un estudio previo. Ese estudio previo fue de los años 2000-2005, en lo que incluimos 220 niños con parálisis cerebral. Estaba trabajando en un centro de niños, precisamente con discapacidad intelectual, y muchos de ellos con síndromes neurológicos pues, graves, que tenían parálisis cerebral. Algunos de ellos no parálisis cerebral como tal de una causa genética, sino, claro, había también casos que fueron por un parto traumático, por causas puramente ambientales, pero no obstante quisimos incluirlos igualmente. Incluimos 245 niños con discapacidad intelectual únicamente, ya no solo un cuadro neurológico importante asociado, sino sobre todo a nivel de discapacidad intelectual, e incluimos 325 niños bien caracterizados de trastorno de espectro autista. Esta es la publicación que recoge el estudio que hicimos con estos chicos y chicas y cómo pudimos definir los distintos perfiles, lo que llamamos endofenotipos. Fue lo primero que nos demostró que independientemente de un mismo o un único diagnóstico, pues hay distintas gradaciones. Podemos encontrar distintos fenotipos clínicos, lo que llamamos endofenotipos bioquímicos o endofenotipos metabólicos, que se va a traducir por fenotipos clínicos variables, subtipos clínicos del mismo diagnóstico. Y ya nos vamos acercando a este concepto, la individualización de nuestros casos en función de
sus capacidades metabólicas, neurometabólicas como metabólicas en general, e incluyendo también su capacidad de metabolización de elementos de la dieta, de fármacos e incluso de nutracéuticos. Este estudio también lo ampliamos, como os comentaba, analizando personas ya con discapacidad intelectual, pero adultas, que habían pasado todos los protocolos de análisis genético y seguían sin diagnóstico, pero cuando clínicamente los examinamos, veíamos que tenían estos criterios que os decía: cráneo facial, criterios de extremidades, criterios geniturinarios, criterios de manifestaciones en órganos internos que permitían sospechar síndrome. Y también los hemos analizado, y fue esta otra publicación que ha servido también de base a lo que después conformamos el Neuroprogram. Por eso digo que el Neuroprogram no es únicamente o no es válido únicamente para el trastorno de espectro autista, aunque la mayoría de los casos incluidos, como vemos, son de trastorno de espectro autista, sino que nos vale para todos los trastornos del neurodesarrollo, ya sea de base sindrómica o no, porque no va a buscar la causa como tal, sino lo que nos va es a ayudar a identificar la variabilidad en cada cuadro clínico. Porque hay distintas formas de responder a los tratamientos, pero también distintas formas de evolucionar. Porque hay niños que, aunque tengan Rett, aunque tengan X frágil, aunque tengan Down o aunque tengan un trastorno de espectro autista multifactorial, pues se comportan de forma diferente. Unos desarrollan determinadas manifestaciones o complicaciones y otros no. Unos logran los hitos más rápidos que otros. Unos incluso pueden llegar a lograr un desempeño casi normal, mientras que otros no, tienen asociada una discapacidad, en este caso intelectual, e incluso unos síndromes neurológicos asociados mucho más graves. Pues esto es lo que nos va a ayudar a explicar este estudio de los polimorfismos genéticos, los subtipos clínicos. Importante estos perfiles que definimos, porque son los básicos a la hora de analizar todos estos potenciales. Y después os explicaré por qué. También me gusta darle justificación por qué. El potencial de neuroplasticidad sería lo primero que nos viene a la cabeza cuando nos enfrentamos a estos trastornos. Un potencial vascular. También dependemos de la vascularización, de la capacidad de implantación, de la vascularización desde el momento en que nos están gestando hasta después toda nuestra vida postnatal. Mecanismos epigenéticos, y aquí la metilación, que es clásica. A veces hay quienes únicamente siguen el estudio del patrón de la metilación y piensan que aquí lo tienen todo, cuando esto es mucho más y es una pieza más. El potencial neurobioquímico, que siempre digo es lo fluido, lo dinámico, los neurotransmisores. La inmunogenética, clave para entender por qué hay algunos casos que tienen un sistema inmunitario más descontrolado y por lo tanto más tendencia a manifestaciones a este nivel, desde enfermedades autoinmunes o problemas autoinmunes como pueden ser de tiroides, o desarrollo de autoanticuerpos como pueden ser los autoanticuerpos contra receptor de folato, contra tiroides, o incluso a otros niveles, contra riñón, contra válvulas de corazón, entre otros, o a desarrollar enfermedad inflamatoria intestinal, que también es una enfermedad autoinmune como tal, o tener una respuesta anómala frente a una inmunoterapia. Y aquí repito, no es que las vacunas sean causa de autismo, sino que hay algunos niños que según su inmunogenética no tienen el sistema inmunitario preparado para el momento que el calendario general dice que se le debe aplicar. No es la vacuna la mala, sino que este nene tiene sus características inmunogenéticas, tiene un endofenotipo que hace que responda de forma anómala, que no responda adecuado como el resto o como la mayoría. Por lo tanto, es importante la inmunogenética. Sistemas enzimáticos de detoxificación, muy bien organizaditos a nivel hepático en fases de detoxificación, y como no, la farmacogenética. Y estas son las distintas piezas que nos van a ayudar a diferenciar, independientemente del diagnóstico global que tengamos, del diagnóstico clínico por el DSM-4 o diagnóstico clínico por el CIE, pues vamos a ver las variaciones en cada uno de nuestros casos desde el punto de vista de nuestra caracterización diagnóstica, pero sobre todo el pronóstico, muy importante para definir el pronóstico que tenga esa personita, y sobre todo mi conducta terapéutica, lo que tengo que definir como estrategia individual. Y esto es lo que nos va acercando ya al concepto de medicina de precisión. Por eso es que la genética está en la base de la medicina de precisión.
Me llenó de satisfacción ver que lo reconocieron incluso investigadores o clínicos fuera de nuestro entorno, sin saberlo, pues salió este estudio que evaluaban precisamente la eficacia de una terapia antipurinérgica, el uso de la solamina, por ejemplo, en el trastorno del espectro autista. Y ellos ponen como ejemplo que utilizando mi método específicamente, pues se puede llegar a esto, a la caracterización, ya no solo en base al diagnóstico, sino en base a las capacidades de respuesta. Y lo que ponen en el artículo es que si analizamos los ensayos clínicos para analizar el grado de eficacia o ineficacia de un medicamento, se tuviera en cuenta esta caracterización, estas diferenciaciones, habría muchos fármacos que pudiéramos definir que son válidos para un tipo de endofenotipo clínico, pero no para el otro. Se rescatarían algunos fármacos. Habría menos fracaso terapéutico. Por lo tanto, el punto de partida sería utilizar estos métodos que nos permitan caracterizar, identificar los distintos perfiles que nos van a decir los distintos grados o distintos potenciales de respuesta que puede tener cada individuo y no partir de un estudio clínico, incluyendo un único diagnóstico, pensando que bajo ese paraguas de ese diagnóstico todo el mundo va a responder igual. Y bueno, esto es precisamente lo que proponemos o lo que estamos haciendo con el Neuroprogram. Analizando todos estos potenciales y la interrelación que tienen estos potenciales con los factores modificables, podemos diferenciar los subtipos de TEA. Ellos en este caso, como su estudio clínico era para una droga en el trastorno de espectro autista, lo ponen para el TEA, pero en realidad nos vale para todos los trastornos del neurodesarrollo. Y así poder definir estrategias diferenciadas, precisas, según las necesidades de cada uno de estos tipos. Y aquí es que está el Neuroprogram. Ahora, en el resto del tiempo, lo que quiero es hacer un poco un barrido de cada uno de los apartados y qué nos puede representar y sobre todo qué utilidad podemos sacar desde el punto de vista ya no solo de la caracterización de mi chico o chica, sino de lo que voy a hacer con él. Y el primero es el APOE, dentro del potencial de neuroplasticidad. El genotipo APOE es clásico en patologías que afectan el sistema nervioso, sobre todo en neurodegeneración. Quizás fue uno de los primeros en los que trabajé, porque cuando os decía que me dedicaba al tema del estudio de las demencias y sobre todo a la enfermedad de Alzheimer, pues el APOE es clásico dentro del factor de riesgo en la enfermedad de Alzheimer. ¿Pero qué es el APOE? Pues es un gen que está en el brazo largo del cromosoma 19 que puede tener en humanos 3 versiones. Está la versión 2, la versión 3 y la versión 4. La versión 2 es la versión que se dice que es la más óptima. De hecho, la mayoría de las poblaciones de centenarios, esas personas que han llegado a 100 años o más con su mente clara, pues tienen en su genoma un representante de esta versión del gen. Recordamos, los genes siempre vienen a pares, ¿sí? Por lo tanto puede ser el 2 con el 2, el 2 con el 3, el 3 con el 4, el 4 con el 4, esta versión de 2 a 2. En los centenarios el 2 con el 3. El 3 es el más frecuente, aproximadamente un 70% de la población pues tiene la combinación del 3 con el 3, efecto neutro. Y el 4 es el que se le atribuye o se le ha atribuido el factor negativo. De hecho, esto fue un estudio que ya hicimos en población española, esto fue a principios de los 2000, en lo que caracterizamos la frecuencia de esta variante negativa, de esta variante que predispone a la neurodegeneración en los pacientes con Alzheimer, pero no solo con Alzheimer, sino también con demencia vascular. El estudio os lo pongo aquí por si lo queréis revisar, lo presentamos en la Academia de Ciencias de Nueva York y se publicó en el Annals de aquel año porque fue un primer indicio que aparte del Alzheimer también lo vinculó con la demencia vascular, que es una demencia secundaria, por trastornos vasculares que afectan el sistema nervioso, no porque primariamente ocurra el problema dentro del sistema nervioso. Y le dio aval al tema del APOE4, pero últimamente, y esto es algo de este año, vemos que en este sitio de investigación de Alzheimer, pues han llamado la atención de la alta frecuencia
que han encontrado del ApoE4 en personas con trastorno de espectro autista. Primero, las similitudes que habían encontrado en cuanto a una estructura a nivel del sistema nervioso que todos conocemos, que es clásica para el desarrollo y para el mantenimiento de la memoria, que es el hipotálamo. Pues se ha visto que el ApoE4, los portadores de ApoE4, pues esta estructura se afecta. De hecho, se han hecho estudios posteriores y sobre todo aquí ellos revisan todos los datos de los estudios que se han hecho, en que se ha demostrado en personas que portan este alelo que por resonancia ya vemos que hay como un empequeñecimiento, una hipoplasia a nivel del hipotálamo y que ya nos puede ayudar a empezar a hacer labor preventiva en estos casos que portan el ApoE4. Es importante porque era algo que ya habíamos visto y esto es un estudio que hemos hecho en nuestra población de niños y niñas con trastornos del neurodesarrollo. En ellos hemos visto la frecuencia de estas versiones de este gen, del gen ApoE, y curiosamente hemos visto que hay más frecuencia de la variante ApoE2, que es aquella variante que os decía que cuando aparece con el 3 es de ventaja, pero que no es tan de ventaja cuando aparece con el 2, porque es causa de algún tipo de dislipidemia genética como tal, de base genética. Pero sobre todo la variante del ApoE4 está muy presente en nuestra población. Sin embargo, curiosamente, la variante 3 en nuestros casos de neurodesarrollo pues está menos representada que en la población general. Esto estamos preparándolo ya para una publicación, pero es un hallazgo muy interesante y un hallazgo que demuestra por qué es importante mirar o analizar en cada uno de nuestros chicos y chicas si portan o no portan esta versión. Es importante porque este alelo como tal, o esta variante genética, no le ponemos el diablillo por gusto, es que lo tiene ganado, lo tiene justificado y está muy bien definido desde el punto de vista de sus consecuencias, porque lo es. Por ejemplo, las neuronas de las personas que portan el ApoE4 son menos capaces de activar los astrocitos, que son los que al final estos astrocitos lo que van a hacer es liberarnos de todas las moléculas que se generan del estrés oxidativo, sobre todo de las grasas malas, de los lípidos oxidados. Aquí me ha salido algo. Sin embargo, el ApoE4 pierde esta capacidad. Son astrocitos no funcionales, por lo tanto, el ejército de contención, el ejército de ataque no funciona, se intoxican, se degeneran estas neuronas porque este ejército no las está limpiando. Y aquí lleva a la neurodegeneración. Esto es uno de los factores, pero hay más. Se ha visto que también aumenta la toxicidad. Los portadores de ApoE4 son mucho más vulnerables a las intoxicaciones por metales pesados. En un tiempo había una hipótesis de si el aluminio o el mercurio eran causas de demencia. Después, cuando se encontraron o cuando se analizaron desde el punto de vista genético estos casos, se vio que precisamente en los que portan el ApoE4 son los más vulnerables a la neurodegeneración, porque los ApoE4 son incapaces de cumplir uno de los efectos que tiene esta proteína, la que codifica este gen, la ApoE a nivel del sistema nervioso, que es la de limpiarnos de metales pesados, de materias tóxicas, no solo de lípidos oxidados, sino también de metales pesados. Y por eso le es más vulnerable a estrés oxidativo por peroxidación lipídica, más vulnerable al daño por intoxicación por metales pesados y también le es más vulnerable a los traumatismos craneoencefálicos que provoquen neuroinflamación. Todo lo que afecte al sistema nervioso, pues los portadores de ApoE4 son menos capaces de superar este daño. Cuando esto es acumulativo, pues la neurodegeneración se va haciendo cada vez más evidente. Y lo que se ha descrito y se ha señalado y se ha observado, por ejemplo, los chicos y chicas que portan el ApoE4, si se someten a estos factores de riesgo de forma descontrolada, pues pueden incluso desarrollar epilepsia alrededor de la adolescencia, entre otras cosas, entre más agravamiento de su cuadro neurológico. Por lo tanto, siempre recomiendo cuando encuentro el ApoE4 que estos niños, estas niñas no se dediquen a deportes o a profesiones donde la cabecita sufra mucho. Una vez no pasa nada, siempre le digo a la familia, ahora no nos vamos a obsesionar y le vais a poner un casco a la pobre criatura todo el tiempo.
El tema es que, primero, no se dedica a fútbol, no se dedica a boxeo, y que trate de cuidarse un poquito más en cuanto al tema de la alimentación, algo que las familias ya tienen mucha conciencia con ellos, de las fuentes de metales pesados, que sea lo menos posible porque ellos son más vulnerables, y también el tema de la neuroinflamación. Somos matraquillosos con el seguimiento de la neuroinflamación, que después cuando hablemos de la inmunogenética me voy a detener un poquillo aquí, porque ellos serían más vulnerables, les costaría más recuperarse del daño a nivel del sistema nervioso y son daños que se van acumulando. Es neurodegeneración que va a ir progresando. Por eso el APO es súper importante y, por si fuera poco, también induce desajustes metabólicos, ya no solo a nivel del sistema nervioso directamente, sino, por ejemplo, los portadores de APOE4 vemos que se bloquea el receptor de la insulina, por lo tanto se altera también el metabolismo glucídico y el metabolismo de los lípidos, otra cosa. Algo curioso, incluso las personas que tienen APOE4 tomando altas concentraciones de los llamados ácidos grasos buenos, los poliinsaturados, el EPA, DHA, que tanto se utilizan como factores neuroprotectores, pues se ha visto que aumentan las concentraciones de las partículas negativas a nivel del lipidograma. El LDL colesterol está más elevado en estas personas y el HDL colesterol tiene más resistencia a que se eleve. Esto lo he constatado también en mi casuística con niños incluso pequeños en los que le han seguido una alimentación muy cuidada y lo único que le han dado son estos omegas, porque es algo clásico, sobre todo los que llevan el abordaje biomédico, lo utilizan mucho a altas concentraciones. Cuando tienen APOE4, pues dan los niveles elevados de LDL colesterol y resistencia a HDL colesterol. Solo los que tienen APOE4, aquí vemos las diferencias. Por otra parte, si toman altas concentraciones de EPA, ya en este caso no de DHA, pues tienen mayor riesgo a desarrollar el aumento de las partículas lipídicas que más le tememos como causa de enfermedad aterosclerótica, porque son las que entran en la íntima media de las arterias, que son las VLDL. Las VLDL son las que realmente tienen el poder aterogénico. Y aquí vemos que incluso recomendaciones buenas, como pueden ser las grasas buenas, pueden llevarles a alterar el lipidograma. No obstante, son personas que a lo mínima que se pasen con el control de las grasas, pues tendrán el colesterol elevado, tendrán desequilibrios a nivel del lipidograma. Y lo veo muy frecuentemente porque, bueno, yo por lo que hago, me vienen las personas que tienen estas características y lo voy corroborando, pero ya no solo porque lo vea yo desde mi punto de vista, de mi experiencia, sino porque está reportado así. Y por eso os traigo este estudio, que es un estudio que se hizo a nivel, es un estudio muy importante y muy valioso desde el punto de vista estadístico, porque fue multiétnico en el tema del estudio de las bases de la aterosclerosis como tal, y muy minucioso, muy meticuloso. Si tenéis tiempo, aquí lo tenéis, lo podéis revisar, vais a disfrutar mucho leyendo este trabajo y sobre todo vais a aprender mucho en las aplicaciones que nos ponen de manifiesto. Y por si fuera poco, vemos que ya no solo es malo porque aumenta las fracciones de lípidos negativas con el uso del DHA, sino que para nada las personas que le estamos dando este DHA y este EPA van a tener beneficio del efecto neuroprotector, porque por si fuera poco, os digo, hay una alteración a nivel de la membrana interna de la barrera hematoencefálica que hace que únicamente el DHA tenga el efecto neuroprotector, pase y llegue al sistema nervioso en los portadores de la variante 3 y la variante 2. Sin embargo, en los portadores de la APOE4, pues hay una alteración a nivel de esta membrana interna, de la membrana basal, se dificulta la difusión pasiva del DHA libre en forma de triglicéridos, que es el DHA que tenéis, el que hay en los laboratorios, y en estas personas le estáis dando mucho DHA, mucho EPA, le estáis provocando que se descontrolen las fracciones lipídicas en sangre que pueda tener riesgo aterosclerótico y no estamos ayudando en la neuroprotección. Este estudio, es un estudio que os pongo aquí, que ha salido bastante reciente, pues sí ha determinado que hay una vía para una variante de un ácido graso, que es el lisofosfatidilcolina DHA.
porque este sí tiene un transporte activo que obvia la difusión pasiva de la membrana y que por lo tanto aquí tenemos un primer efecto, una primera repercusión práctica a la hora de recomendar, de nuestras recomendaciones. Primero lo caracterizamos genéticamente en cuanto a este APOE, APOE3, APOE2, tranquilo, toma todo el DHA según lo que dicen y según lo que se está utilizando. APOE4, se nos enciende la luz, tú no tomes el DHA, no tomes el EPA en forma de triglicéridos libre. En tu caso, la lisofosfatidilcolina DHA, porque esta es la que va a llegar a tener el efecto neuroprotector y un efecto neuroprotector probado incluso en pacientes con demencia y al mismo tiempo te va a evitar el riesgo a enfermedad aterosclerótica. Y esta es una importantísima aplicación clínica de estos estudios. Aquí os pongo un caso práctico muy reciente. Tengo una niña que tiene TGD, es un trastorno generalizado del desarrollo que tiene algunos rasgos TEA, pero no tan clásicos. Se le ha hecho todos los estudios, se le ha hecho la parte del X frágil, el síndrome de Rett, el CGH, se le hizo incluso el exoma y todo fue normal. Esta nena, aparte de su sintomatología neurocognitiva, pues tiene tendencia a la fatigabilidad, un poco de astenia todo el tiempo, incluso con tendencia a la hipotonía, por eso también miramos defectos a nivel mitocondrial. Causa aparente no hemos encontrado, no hay anemia, tanto el hemograma, función hepática, renal, electromiograma, incluso sospechando una polineuropatía, pues nada, ha dado bien, resonancias también bien, electrocardiograma normal. En el estudio por el Neuroprogram lo que destaca es tanto el APOE4 como otros genes a nivel del potencial de neuroplasticidad, que después os comentaré, la superóxido dismutasa mitocondrial totalmente anulada en cuanto a su función, igual que la glutatión transferasa M1 nula. En la bioquímica, en reiteradas ocasiones hemos encontrado el LDL colesterol en límite alto. Esto fue en más de una ocasión. La familia estaba muy nerviosa porque no encontraba de dónde salía esto. ¿Por qué? Con todos los esfuerzos que hacían a nivel de la alimentación, pues la niña lo tenía siempre elevado. Y sí, cuando me llegó la primera vez, es una nena que venía suplementada con EPA, con DHA, altas concentraciones. Y bueno, la familia más o menos seguía utilizando en esos preparados pediátricos porque es lo que se suele utilizar en estos casos, hasta que ya tuvimos el resultado. El antecedente a nivel de la familia, el abuelo materno, que había fallecido, pero había desarrollado la demencia de Alzheimer entre los 60 y 62 años, o sea, un Alzheimer tardío, que de hecho después cuando le hicimos el estudio, pues concordaba o era compatible con la presencia de este APOE4. A esta nena le indiqué el estudio de metabolómica en el Baylor Genetics. Es uno de los sitios que tiene una de las tecnologías más sensibles, por así decirlo, para mirar todos los metabolitos, proteínas, metabolitos, para establecer interacciones entre estos metabolitos y por eso es la metabolómica. O sea, no solo tenemos que mirar la genómica, sino tenemos que mirar la transcriptómica, proteómica, también metabolómica, para entender un poco cómo se expresan estos genes y para entender un poco por qué aparecen estas características. En la metabolómica, el cuadro de astenia pues lo podemos achacar a que se han encontrado elevaciones o alteraciones en determinados metabolitos que indicaban una disfunción mitocondrial. Aquí nos concordaba con el estudio que habíamos hecho, la nena tiene, podemos decir, mitocondrias muy vulnerables, muy susceptibles. La superóxido dismutasa mitocondrial, ella no le funcionaba. Y hasta cierto punto podemos achacar ese cuadro de astenia, bastante reiterado en esta nena, a esta disfunción a nivel mitocondrial. Incluso la citrulina había dado muy bajita, sin embargo, como el ororato y el ciclo de la urea, metabolitos del ciclo de la urea estaban normales, pues se descartó una anomalía como tal, un trastorno a nivel del ciclo de la urea. Otra cosa que fue genial haber corroborado es que la nena, que según sus cuadros bioquímicos tenía esta hipercolesterolemia, explicábamos por el APOE4, pues echando la vista atrás en la diapositiva anterior de aquella publicación, pues era tal cual calcado, como si hubiera sido copy-paste. Apareció una reducción de múltiples plasmalógenos, fundamentalmente los lisofosfolípidos, y aquí, como veis,
la fosfatidilcolina, muy bajita en esta nena. Y cuando no tienes este cuadro, pues lo primero a sospechar es una enfermedad peroximal. Sin embargo, en ella se descartó porque otros metabolitos que permitirían suponer o confirmar un trastorno peroximal estaban normales. Por lo tanto, era muy fácilmente explicable por estos hallazgos que habíamos encontrado a nivel del neuroprograma. Es una nena portadora del APOE4, el DHA no atraviesa su barrera hematoencefálica, no entra en la síntesis interna de los fosfolípidos, sobre todo en el tema de la fosfatidilcolina, y que por lo tanto tenía estos bajos, sin embargo a nivel periférico tenía estos trastornos a nivel de los lípidos. Y por otra parte la disfunción mitocondrial, que también se confirmó con este estudio de metabolómica. Y así vemos cómo la genómica nos da una predisposición. Los estudios de metabolómicas o las analíticas, las bioquímicas, nos dicen cómo se está expresando esta predisposición. Y sobre todo nos orienta qué podemos hacer para corregirlo. Pues ya sabemos qué debemos hacer. Esta nena es incapaz de utilizar el DHA, el EPA-DHA, los ácidos grasos poliinsaturados para la síntesis de la fosfatidilcolina o de los lisofosfolípidos, pues entonces tenemos que darle esos lisofosfolípidos. Y la naturaleza es muy sabia. A estos lisofosfolípidos les ha dado un transporte especial, un transporte activo, no pasivo. Por lo tanto, si se lo damos, los va a incorporar, van a entrar al sistema nervioso y se va a corregir su defecto. Y así también me gusta ver cómo, siempre digo, la naturaleza es muy sabia. A veces queremos ser más listos que la naturaleza, pero por aquello que os decía de fuerzas de presión, de mutación y selección, nos ha llevado milenios lograr diseñar una maquinaria tan bien engranada, tan perfecta como es la maquinaria del organismo humano. Y siempre encontramos que aquellas vías que resultan tan críticas para mantener nuestra fisiología, para mantener nuestra homeostasia, la naturaleza no la ha dejado en manos de una sola ruta, sino que nos da ruta alternativa. Nosotros lo que tenemos es que observar, como ya decía Claude Bernard, y buscar los atajos, encontrar los atajos porque la propia naturaleza los ha diseñado. Y con esto seremos capaces de compensar, pero para ello tenemos que llegar a este nivel de apreciación, a este nivel de caracterización. Y esto es lo que va acercándonos a la medicina de precisión. Ganar precisión diagnóstica para ganar precisión terapéutica. Solo con esto podemos hablar de medicina de precisión. Ahora vamos al cromosoma 7. El cromosoma 7 es clásico en el trastorno de espectro autista y sobre todo en el tema del lenguaje. No sé si conocéis, seguro que sí, si la mayoría sois pediatras, el síndrome de Williams. Al síndrome de Williams se le dice que no es el contrario al autismo, porque son niños que está la verborrea que tienen, está la interacción social que a veces hasta resultan un poco empalagosos. Y en este sentido se le dice que es como la antítesis del TEA. Claro que tienen otros rasgos de TEA, pero bueno, en este sentido destacan mucho. En el síndrome de Williams lo que hay es un exceso de dosis de esta zona del cromosoma 7. Por eso decíamos, si hay exceso de dosis, si hay esta tendencia a la extraversión, y en el caso de los TEA, lo que la mayoría de los ACGH ha demostrado que hay pérdida de esta zona, pues mira qué clarito está. Cuando hay pérdida, todo lo contrario, retracción social, falta de desarrollo del lenguaje, y cuando hay exceso de la dosis de estos genes, pues extraversión, un lenguaje, una verborrea que a veces resulta demasiado para soportarla, y vemos que es una zona que es crítica a tener en cuenta y analizar en todo programa que pretenda sacar alguna conclusión a nivel de la neuroplasticidad de estos nenes. Y por eso hemos incluido, y aquí hemos incluido este gen, un gen de la contactina. Y esto es importante porque ha habido estudios que como tal le han catalogado a este gen como el gen del lenguaje. Es un gen ya clásico a tener en cuenta para entender aquellos casos en los que hay retraso en la adquisición del lenguaje o retraso en el desarrollo del lenguaje como tal.
De hecho, en nuestra revista de neurología, pues salió en su momento a bombo y platillo un gen relacionado con el autismo que está asociado precisamente con la conectividad en el lóbulo frontal. Y por eso lo hemos incluido y analizamos dos variantes precisamente de este gen. Uno de ellos que está clásicamente asociado con el aumento de riesgo, hablamos de riesgo, no de diagnóstico, por un aumento de riesgo significativo respecto a los que no lo portan al trastorno de espectro autista, y otra de las variantes que estaría más, vinculada, si bien sí con el autismo, pero sobre todo con retraso en el lenguaje. Y importante, porque volvemos a aquella historia que os comentaba del RED. Es curioso que según se ha visto en cómo se manifiestan estos genes a lo largo del desarrollo de los portadores, de los que lo portan, pues son niños que pueden tener un desarrollo normal hasta los 2-5 años en este caso. Incluso he tenido casos que hasta los 7 años. Y a partir de aquí viene esta secuencia que os decía. Se para este desarrollo, se detiene, se pierden habilidades y hay un retroceso. Les cuesta. Hay un deterioro en todo lo que han aprendido y específicamente en el tema del lenguaje. Esto ha llegado a muchas familias romperse la cabeza, pero ¿qué fue lo que pasó? Pues que yo hice esto, que le di tal cosa, que el niño tuvo tal enfermedad, que le pusieron la vacuna, que tuvo tal tratamiento. Pues no, si tiene este caso, o si tiene o es portadora o es portador de estas combinaciones genéticas, esto lo puede explicar porque está recogido así en la literatura científica. Lo bueno que tiene la genética es que tiene una historia natural, la expresividad de estos genes, y esto está muy bien descrito y muy bien plasmado en los textos, en el cuadro clínico a esperar. Y este es uno de los genes clásicos y por lo tanto es por lo que lo incluimos. Quiero ponerle la justificación por qué. En el mismo brazo largo del cromosoma 7, este otro gen, el gen MET, es un gen que codifica un receptor de la tirosinquinasa y que también actúa en la formación de las conexiones neuronales, sobre todo en el crecimiento neuronal en fases muy tempranas. Y muy importante en el control glutaminérgico, los circuitos glutaminérgicos a nivel del lóbulo frontal. Y por eso, además de estar implicado en el riesgo al trastorno de espectro autista, pues este gen también explica algunos cambios a nivel de comportamiento. Estos comportamientos disruptivos, esta tendencia de irritabilidad, pues es otra de las características a nivel de sintomatología neuropsiquiátrica, por así decirlo, asociada a él. Pero además ha sido la primera confirmación de un gen que se expresa tanto a nivel del sistema nervioso como a nivel del sistema gastrointestinal. Y por lo tanto explica muchos de los casos que tienen como comorbilidad, junto con lo que os voy a comentar de inmunogenética, las manifestaciones gastrointestinales. Hace años, sobre todo hace muchos años, cuando yo empecé a trabajar con el tema de autismo, que los conocimientos eran muy limitados, pues había colegas que me discutían, me decían, mira, no tiene nada que ver, el tema gastrointestinal pues es un capricho de la familia, no tiene nada que ver con el trastorno de espectro autista. Por eso nos llenó un poco de satisfacción. Había familias que me decían, mira, he salido de la consulta llorando porque casi me han dicho que soy idiota. Y ya les digo, también me lo habían dicho en conversaciones de colega a colega, hasta que hubo un grupo, sobre todo esto en el hospital, en el General, en el Massachusetts, en el MASS, pues había un grupo, el grupo del doctor Fasano, que se dedicó mucho a investigar esta relación. Y ellos fueron unos de los pioneros en establecer esta asociación. Y después cuando se encontró, cuando se mapeó, cuando se describió este gen, pues que se expresa tanto aquí como aquí, pues ya está. Al final sí, no es en todos los casos, ¿verdad? Había casos en los que no, pero hay un grupo de niños con trastorno de espectro autista en los que debemos esperar como parte asociada a su cuadro clínico las manifestaciones gastrointestinales. Y aquí vemos la variabilidad con la que nos podemos enfrentar y que por lo tanto pecamos si queremos generalizar, que fue lo que pasaba al principio. No les culpo porque al principio, claro, no se tenían estos conocimientos. Se quedaba uno únicamente con el cuadro clínico definido para cada entidad. Ahora es que podemos tener una visión más amplia y esperar todas estas posibilidades. Pues aquí vemos este polimorfismo específico que analizamos, la repercusión que también tiene, y una repercusión muy importante porque ya nos anuncia
comorbilidades que puede tener, no solo a nivel del sistema nervioso, y sobre todo sintomatología que va más allá de retrasos en el lenguaje, de problemas de desarrollo cognitivo, sino que incluso a nivel de comportamiento podemos encontrar en estos casos. Y después vamos a la parte dinámica, por así decirlo, el equilibrio de los neurotransmisores, que también hay que tenerlo muy en cuenta. Y aquí me voy a centrar, son muchos, como veréis, pero me voy a centrar en las vías dopaminérgicas, ruta dopaminérgica y ruta serotoninérgica. Pero ven que también miramos receptor mucoide, receptores de oxitocina, receptores a nivel de la histamina, o sea, evaluamos la mayoría de los neurotransmisores que nos interesa analizar en los casos de trastornos de espectro autista. Y en el tema de la dopamina quiero centrarme en un gen que codifica una enzima que es clásica para el control de la dopamina en el lóbulo frontal, que es la enzima catecol-ortometiltransferasa, codificada por este gen, y analizamos este polimorfismo. Vemos que cuando está esta combinación genética, aquellos que os hablaba de la constante, de la cinética enzimática, pues tenemos una enzima de muy rápida actividad. Una enzima que degrada, por lo tanto, con más rapidez, si su función o una de sus funciones es degradar la dopamina en la corteza frontal o en el lóbulo frontal, pues la degrada con mucha rapidez. Son personas que tienen cosas buenas. Se ve que las personas que tienen las variantes rápidas o la variante rápida de ERACOM, pues responden mejor en situaciones de estrés, se bloquean menos. Esto es lo positivo. Tienen un mayor umbral del dolor, una mejor tolerancia al dolor, a veces hasta cierta insensibilidad al dolor, una buena respuesta a los potenciadores dopaminérgicos, dentro de ellos concertas, anfetaminas, pues responden muy bien. Tienen también una muy buena respuesta a algo que es clásico en los trastornos, en los abordajes biomédicos, que es el uso de compuestos metilados como metilfolato, metilcobalamina, dimetilglicina, trimetilglicina, funcionan muy bien. También antioxidantes como quercetina, las catequinas, o sea, los extractos de té verde, en los de la variante rápida. Los que tienen la variante lenta, que esto es como que la compuerta está más cerrada, pues acumulan más dopamina, y aquí tienen más dopamina, que es buena porque mejora la capacidad de atención y la capacidad de memoria. También tienen mejor tono muscular, como lado bueno. Pero nada es absoluto, todo tiene su lado bueno y su lado malo. En los de la variante rápida de menos dopamina, pues se afecta más la capacidad de atención y hay menos capacidad de memoria. Afecta mucho la memoria de trabajo. Por lo tanto, hay una afectación cognitiva franca. Son niños que están siempre muy dispersos y que es muy difícil que se centren, que fijen la atención, que se concentren. Les falta la gasolina acá arriba. Los que tienen tendencia al exceso, a sobrepasar, pues son personas que responden muy mal en situaciones de estrés. Son personas que ante una situación conflictiva de mucho estrés se bloquean. Tienen más propensión a la ansiedad, al pánico, a los ataques de fobia. Son mucho más vulnerables al dolor. De hecho, hemos comprobado que las personas que tienen el síndrome de sensibilidad central, especialmente el síndrome de fibromialgia, la mayoría tienen esta variante lenta de la COM, tienen más tendencia a más dopamina. No toleran la suplementación con lo que habíamos hablado previamente, ni con los donantes de metilo, ni con la quercetina que tanto se utiliza como antioxidante, ni las catequinas, ni ningún otro elemento antioxidante que actúa como inhibidor de la catecol-ortometiltransferasa. Imaginaos, inhibimos más a una enzima que ya de por sí va lenta y responden muy mal a las anfetaminas. Son nenes que cuando les han recetado un Concerta, ya las familias lo dicen, son niños que cuando se lo dice subía por las paredes. Era tan la excitación que los nenes no se podían contener, y afecta mucho en este sentido también una hipermotilidad, un trastorno de movimiento, pero una hiperquinesia, que es muy característico en ellos. Se afecta mucho el sueño igualmente, el sueño es muy inquieto y es por exceso de esta sustancia. Y por eso hay que tener muy en cuenta el mismo gen que determina una variante rápida, una variante lenta. En una variante rápida, ¿qué sintomatología, qué fenotipo clínico debo esperar? Y sobre todo, de acuerdo al endofenotipo metabólico, ¿cómo lo debo tratar? ¿Cómo lo debo, desde el tratamiento hasta
las consideraciones o las recomendaciones a nivel nutricional y a nivel de suplementación. A nivel nutricional es muy importante la cronobiología, tener muy presente la distribución, ya no solo la composición de los alimentos. En la alimentación de estos nenes tenemos que tener muy en cuenta las fuentes de este neurotransmisor, de la dopamina, que son aminoácidos tipo tirosina, fenilalanina. Los que tengan la variante rápida la necesitan mucho todo el día. Sin embargo, los que tengan la variante lenta, pues es mejor quedarnos con ella en la primera parte del día, si mucho hasta el almuerzo, antes de la 1 de la tarde, pero nunca dárselo más de las 2 o las 3 de la tarde, porque entonces vamos a hacer que se sobrepasen estos niveles de dopamina, que según los ritmos circadianos, la dopamina tiene que estar alta en la primera parte del día, cuando está el sol fuera, pero después tiene que ir bajando y cediéndole el paso a la serotonina, para que estén bien nuestra regulación a nivel del humor y nuestra capacidad cognitiva. Volviendo a la selección natural, esto ha quedado muy bien fijado así. Durante el día, cuando el sol estaba afuera, nuestros ancestros, incluso los animales, tienen que estar atentos a los depredadores. Tienen que estar con cada oreja escuchando y cada ojo pendiente de todo lo que les suceda para escapar de los depredadores. Por lo tanto, tienen que tener la dopamina muy elevada. Sin embargo, cuando oscurece es la hora de sentarse a la hoguera, de charlar, de asar el conejo o el mamú, por lo que hayan cazado, y de compartir, de tener la relación social y por tanto dopamina baja y la serotonina más alta para poder tener un mejor humor. Y esto hay que tenerlo en cuenta en la distribución de la alimentación y también a la hora de indicarle los suplementos. Estas personas con la tendencia a la dopamina elevada, pues los suplementos que tengan potenciadores de la dopamina fuera durante la noche o no darlos, en ellos no estaría indicado darle estos suplementos, habría que trabajar a nivel de la alimentación y sobre todo evitarles a estas personas los inhibidores, porque reprimiríamos más el enzima y afectaríamos mucho más la capacidad que tenga de controlarse a nivel, en este caso ya a nivel conductual. La serotonina pasa a otro tanto. Aquí os he puesto dos endofenotipos específicos y este es el endofenotipo del exceso de serotonina. Es la variante lenta, en este caso, de la enzima monoamino oxidasa, y cuando la enzima monoamino oxidasa está lenta, tiene menor capacidad de degradarla y tienden a sobrepasar con más facilidad los niveles de serotonina. Las personas con estas combinaciones pues pueden tener frente al exceso de serotonina pues todo lo contrario a lo que esperamos en el déficit. En el déficit es la tendencia a la depresión, a estar alicaído, a estar más decaído. Cuando tenemos exceso es todo lo contrario, exceso de euforia, exceso de verborrea e incluso en los niños, sobre todo, mucha irritabilidad, una irritabilidad que les desborda y trastornos también a nivel del sueño. Es importante tenerlo en cuenta porque a la hora de suplementos son casos en los que ni se os ocurra darle suplementos con triptófano o 5-HTP y ni se os ocurra darle inhibidores de la monoaminoxidasa, los clásicos IMAO, porque le provocarían un efecto rebote. Incluso correríamos el riesgo en estos casos del llamado síndrome serotoninérgico. Si además son personas que están tomando algún inhibidor de la recaptación de serotonina, le ponemos un IMAO o le damos el triptófano, pues son personas que pueden desarrollar un síndrome que hasta puede llevarles a la muerte, por las manifestaciones, sobre todo a nivel cardiovascular, entre otras cosas. Tenemos lo contrario, volvemos a la cinética enzimática, combinaciones genéticas que van a determinar distintas funciones de la enzima. En el caso de que sean las variantes más rápidas, pues aquí son personas que tienen tendencia a déficit de serotonina, son personas que tienden a la depresión y son personas que tendrán dentro de sus manifestaciones siempre los trastornos de sueño. Sobre todo, ya no solo conciliarlos, sino también mantener el sueño y que el sueño sea un sueño reparador. Son personas que siempre van a ser irascibles, que siempre van a estar de mal humor, que van a ser irritables y que tienen tendencia a la depresión. Incluso en estos casos, cuidado, siempre advierto alrededor de la adolescencia, estos con otros marcadores que miramos a nivel del sistema de la oxitocina, que intervienen mucho en el sistema límbico, son niños que en la adolescencia pueden ser los que sufran más las consecuencias del bullying.
a tal punto que, cuidadillo, porque habría hasta riesgos de suicidio en estos casos, entre otras cosas. Tenemos que ser muy cuidadosos en estos casos porque son los que más soporte psicológico, más apoyo y soporte del entorno van a necesitar, aparte del que le vamos a dar en función de lo que requiera en estos casos, porque sí son casos que responden muy bien a los tratamientos habituales, desde la suplementación clásica, por los que llevan la parte biomédica, hasta los tratamientos con inhibidores de recaptación de serotonina, con inhibidores de la monoaminoxidasa, pues responden muy bien. Teniendo en cuenta después el perfil de farmacogenética, pues aquí tendríamos las herramientas para ayudar en estos casos. Después viene otra pieza del puzzle, la metilación. La metilación es algo con lo que se ha jugado y se está jugando mucho. Para todos lo centran únicamente en la famosa MTHFR, la metiltetrahidrofolato reductasa. Si está afectada, pues vaya todos a tomar metilfolato, metilcobalamina, a metilarse. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado y por eso también pongo aquí un perfil que nos ayuda a ver nuestra capacidad de tolerar estos grupos de metilo. Porque si bien es malo estar hipometilado, también es malo estar hipermetilado y al final es como un juego de la tirolina y hay que lograr el equilibrio. Hay personas en las que es dañino utilizarlo y es importante tenerlo muy en cuenta. Como los antecedentes quería poner siempre, pues esta es una vía en la que trabajé mucho en el tema de las demencias, porque a nivel del sistema nervioso sigue siendo una vía crucial. Ahí hice los estudios en la enfermedad de Alzheimer, en este caso, y a partir de aquí, pues coincidí, de hecho, en un congreso con una persona, una profesional que seguro le suena mucho, que es Emi Yasco. Con Yasco coincidimos en una conferencia precisamente organizada en la Academia de Ciencias de Nueva York. Ella empezaba a estudiar en el tema de trastornos de espectro autista y bueno, compartimos algunas de las vías, de hecho ella incluye dentro de su protocolo algunas de estas vías. No nos poníamos muy de acuerdo en el tema de la cistatina beta sintasa, de la vía de la transsulfuración, porque ella le prestaba mucho interés a las variantes que aumentaban la cinética enzimática. Sin embargo, en estudios de metabolómica, en estudios de cinética enzimática, eso no se logró demostrar. En Alzheimer veíamos que tenía mucha más implicación las variantes lentecidas. Pero bueno, no obstante, llegamos a un consenso y lo que sí estamos muy de acuerdo que es una vía crucial, una vía básica a testar y analizar en todos los trastornos que afectan el sistema nervioso, ya sea estos trastornos del neurodesarrollo como las clásicas enfermedades neurodegenerativas, en este caso el Alzheimer. Y por eso siempre la tenía como una posible vía a tener en cuenta en el tratamiento del Alzheimer. Esto está más que analizado porque es el mecanismo, la metilación, es el mecanismo que va a determinar cómo se expresan nuestros genes. Cómo se expresan desde el mismo momento en que hay una pareja, esta pareja, tanto el hombre como la mujer, tienen sus gametos, el espermatozoides, óvulos, pues aquí ocurre, o ya ellos han heredado un patrón de metilación, un patrón que va a determinar cómo se expresan sus genes. Y por eso es muy importante tener en cuenta al analizar esto, y sobre todo en medicina reproductiva, la edad, en este caso, del padre. La edad del padre es muy importante porque es uno de los que más habría que mirar o observar o apoyar en el tema de la metilación, porque se ha visto que la avanzada edad del padre pues es un factor de riesgo ya a estos trastornos, a trastornos neuropsiquiátricos en general, pero específicamente a trastornos de espectro autista. Pues hay una reprogramación a nivel de gametos en las primeras fases del desarrollo embrionario, también en las primeras fases de la gestación, hay otra reprogramación del patrón epigenético, de los interruptores, cómo deben encenderse, cómo deben apagarse, porque esto es lo que va a regular el desarrollo embrionario. Ya no solo a nivel cerebral, sino que cada órgano se forma en el momento que se tiene que formar, que el tubo neural se cierre en el día 28 del embarazo, que en el día 35 ya quede conformado lo que es el primordio de todo el sistema cardiovascular, y así ir regulando cada uno de los elementos, cómo deben encenderse y apagarse los genes. Y después continúa en la infancia, en las primeras, los primeros años, sobre todo de la infancia, donde ocurre una reprogramación, las famosas podas a nivel de la sinaptogénesis, y también ocurre durante toda nuestra vida. Y lo importante es que es un patrón independiente del código genético.
Este patrón epigenético de metilación es independiente, va a regular en el código genético simplemente cómo quedan encendidos y apagados los genes. Y por eso es importantísimo tenerlo en cuenta y trabajarlo, pero con mucho tino, con mucha seguridad, porque podemos alterar estos patrones de expresión de los genes y podemos llegar incluso a alterar el funcionamiento de genes tan vitales como los genes encargados de vigilar el crecimiento de nuestras células. Podemos apagar los llamados genes supresores de tumores, que son los que siempre tienen que estar activos, por lo tanto, para nada, nunca metilados, y podemos desmetilar o activar algunos que siempre deben estar apagaditos, que son los oncogenes. Deben estar siempre en la forma de protoncogen apagadas. Por eso no es de juego este sistema y a veces se toma muy a la ligera el estar prescribiendo, estar indicando muchos compuestos metilados sin tener en cuenta cada una de estas vías. Independientemente de estas características, pues aquí tenemos que volver a mencionar los que determinan la tolerancia a los grupos metilo. Y en este caso, protagonista, la catecol-ortometiltransferasa. Una con de actividad limitada, mediana o total, pues evitar siempre sobremetilar. Evitar dentro de lo posible utilizar las vitaminas en forma metilada y mucho menos los inhibidores, como os comentaba, de la quercetina, la luteolina, las catequinas, porque estamos agravando la situación, estamos induciendo una sobremetilación con todas sus consecuencias, tanto a corto como a largo plazo. En la metilación, por si fuera poco esta complejidad, que nos daría para toda una conferencia, un curso solo dedicarnos a ella, pues hay otro tema que tenemos que tener en cuenta, que son los autoanticuerpos de receptor del folato, que también influyen en la metilación y también influyen en el TEA. Independientemente de toda esta historia y toda esta complejidad, pues es otro factor, otra pieza del puzzle que puede afectar la capacidad de que ingrese al cerebro el folato activado, porque bloquea estos receptores de folato. En función de cuál es el que bloquea, pues tendríamos incluso alteraciones a nivel de las otras vitaminas, como puede ser la B12. En el caso de que sea el binding que dé positivo únicamente este, pues hay tendencia a que se altere también la asimilación de la vitamina B12. Por lo tanto, nuestra conducta también en este sentido va a tener que ver y tenemos que tener muy en cuenta el receptor del folato. Aquí nos va a aconsejar utilizar una forma reducida de folato, que es el ácido folínico. ¿Por qué? Porque os decía, la naturaleza siempre busca vías alternativas, solo tenemos que conocerlas para utilizarla. Este sigue una ruta que evita al receptor del folato. Es el único de los ácidos, el ácido fólico sintético o el metilfolato, siguen la ruta del receptor. Sin embargo, el folínico no. Sigue el otro atajo que no sigue esta ruta. Por lo tanto, es importante porque es el que va a atravesar en estos casos la barrera hematoencefálica. Pero tampoco debemos olvidar las otras piezas del puzzle que conforman toda la valoración de la metilación, incluyendo todas estas enzimas. Y además de la metilente-tetrahidrofolato reductasa, tenemos que considerar la metilente-tetrahidrodeshidrogenasa, que es otra enzima importantísima porque esta nos va a indicar el tipo de suplementación. Por ejemplo, si es mucho mejor utilizar en estos casos asociado al ácido folínico, metionina, compuestos de metionina, S-adenosilmetionina u otras sustancias que van a ayudarnos a complementar el equilibrio del ciclo de la metilación. Y además son sustancias que van a tener un efecto directo en el equilibrio de los neurotransmisores. Sobre todo la colina es muy importante porque ya habíamos mencionado toda la vía colinérgica con relación al ApoE y la importancia de utilizar la fosfatidilcolina, por ejemplo, pues aquí sería otro elemento más que nos va a avalar en algunos de los casos en los que esta pieza también cobra irrelevancia, que debemos utilizar esta forma, además, o aunque no, tengan también alteraciones a nivel del receptor de folato. Lo del receptor del folato es un tema que también depende mucho de la inmunogenética, que después os voy a comentar, pero ahora voy a poner primero otra de las piezas, que es la pieza de
el estrés oxidativo. Quizás es otra de las cosas que más preocupa y la que más os consultan las familias. Mi niño le ha hecho tal test y tiene altísimo el mercurio, altísimo el aluminio, que tiene grandes niveles de tóxico. Pues aquí tenemos que tener muy en cuenta estos niveles de detoxificación. Repitiendo, la naturaleza es muy sabia y lo da todo en equilibrio. Salud es equilibrio. No podemos pecar ni en exceso ni quedarnos por debajo. Y aquí hay un sistema que está en equilibrio, que es fase 1 y fase 2 de detoxificación hepática. Está más que justificado el estudio de estos sistemas de detoxificación en el autismo. Esta es la justificación que le pongo por qué lo hemos incluido también en el neuroprogram. Y esto es un estudio, de hecho, muy válido. Es un metaanálisis. Los metaanálisis nos están ayudando muchísimo a reanalizar con espíritu crítico todo lo que se ha publicado en determinado punto, en este caso en el estrés oxidativo en el trastorno de espectro autista. Ellos han incluido 87 estudios hechos por investigadores totalmente diferentes y han analizado los resultados. Primero han elegido estudios que estadísticamente fueran significativos y que fueran válidos, y después han visto los que sí y los que no, contrastado. ¿Cómo predominan los que sí respecto a los que no y qué valor tienen cada uno de ellos? De aquí la conclusión final es que es un elemento importantísimo a considerar en el trastorno de espectro autista y sobre todo la ruta del glutatión. Por eso el glutatión es uno de los elementos que más hemos considerado o que más valor le damos, y de hecho lo que vemos que está más afectado en la mayoría de nuestros casos. Y no solo de nuestra casuística, está publicado a nivel internacional que el 60-70% de niños con trastornos de espectro autista pues tienen anulado algunos de los representantes de este sistema, de la glutatión transferasa, especialmente la glutatión transferasa M1, pero también la TT1, que precisamente son las vías que nos defienden de tóxicos como los metales pesados. Pero sobre todo tenemos que tener muy en cuenta el equilibrio. Fase 1, fase 2, en función de este equilibrio, utilizar los antioxidantes. Por ejemplo, en esta persona que tiene una superóxido dismutasa que no le va muy bien, pues estaría indicado darle suplementos de superóxido dismutasa. Sin embargo, cuando nos pasamos mucho de superóxido dismutasa y el enzima de fase 2, que es la que está encargada de neutralizar los metabolitos intermedios que da lugar a la superóxido dismutasa, que son el peróxido de hidrógeno dentro de ellos, pues si la catalasa no va y nos pasamos en superóxido dismutasa, estamos aumentando en el organismo de esa persona los niveles de peróxido de hidrógeno, porque la responsable de neutralizar ese peróxido de hidrógeno pues no funciona, no lo convierte en hidrógeno y agua, y estamos creando más estrés oxidativo. Y por eso siempre insisto, es importante ver el equilibrio de una y otra, y en función de este equilibrio es nuestra conducta a seguir, incluso nuestra dosificación y también nuestras medidas de monitorización de respuesta. Porque no todos los casos son iguales y no todos los casos van a necesitar el mismo tipo de antioxidante. Y en este sentido soy muy crítico también con los laboratorios que hacen suplementos. Veo fórmulas que son auténticas barbaridades y quiero que después de esto también os pique la curiosidad y ya podáis tener criterios para poder evaluar si es o no una fórmula bien diseñada. Una fórmula que tenga exceso de superóxido dismutasa, de manganeso, de cofactores y que venga para todas las personas, pues ya de entrada no está bien diseñada. Lo mismo, una fórmula que os prometa el mejor remedio antiestrés oxidativo, antioxidante, que le incluya a todos la quercetina, las epicatequinas, entre otras cosas, pues tampoco está bien diseñada, porque va a ser beneficiosa para unos casos, pero totalmente contraproducente y totalmente negativa, incluso iatrogénica para otros, porque la COM no solo nos va a alterar la dopamina, sino también nos va a alterar el metabolismo estrogénico y puede aumentar a la larga, sobre todo en las chicas, pero también en los chicos, riesgos a tumoraciones dependientes de los estrógenos. Por eso no se debe seguir jugando tan a la ligera con el uso de los suplementos, y los laboratorios tienen que tomar también conciencia de este asunto. Y por eso es importante que tengamos momentos y foros como estos en los que podamos debatirlo. Y aquí el perfil inmunológico. El perfil inmunológico, como veis, incluye muchas de las citoquinas, tanto citoquinas proinflamatorias, antiinflamatorias, como factores receptores de las citoquinas. Los receptores son muy importantes, e incluso elementos que ayudan a
modular la expresión de las citoquinas, como puede ser la vitamina D, y aquí incluyo receptores de la vitamina D. Esto nos va a decir el endofenotipo a nivel del sistema inmunitario, personas que predomina la tendencia proinflamatoria y por lo tanto serían personas que tendríamos más riesgo a que este sistema inmunitario o este sistema inmune funcione de forma aberrante. Por lo tanto, serían las personas que tendrían más riesgo a desarrollar cualquier tipo de complicación autoinmune, incluyendo los autoanticuerpos, incluyendo los casos en los que sí habría que indicar de entrada, cuando veo que el perfil, el endofenotipo inmunitario es predominantemente proinflamatorio y no lo tiene indicado, pues sería muy indicado antes de empezar a trabajar con la metilación, el autoanticuerpo contra receptor de folato, entre otros autoanticuerpos que tenemos que tener en cuenta y analizar. Y dentro de ellos tampoco debemos dejar nunca de lado el análisis de función tiroidea, de tiroides, porque es otro de los sitios en los que se suele manifestar primariamente. Aparte de que la mayoría ya tienen manifestaciones a nivel intestinal, inflamación intestinal, alteraciones de la permeabilidad y mucho más si en la otra pieza del puzzle que hemos ido analizando también porta esta combinación de riesgo en el gen MET que afecta la integridad y que afecta la salud a nivel del sistema gastrointestinal. En este metabolismo, en esta tendencia, pues tenemos que tener muy en cuenta también la neuroinflamación. Y la neuroinflamación durante mucho tiempo fue como la hipótesis clave para explicar los casos de autismo. En el autismo siempre ha habido hipótesis, siempre ha habido tendencias a darle el valor absoluto a cada una de ellas, pero ahora se ha visto que es un elemento más, es una vía más a considerar, pero no es la única, interrelaciona con todas las que hemos ido hablando, aunque hay casos en los que predomina. Y sobre todo, en los casos en que tengamos esta combinación, especialmente cuando analizamos la relación entre la interleuquina 1 beta y la interleuquina 1-10, donde hay un predominio de la 1 beta proinflamatoria y un déficit de la 10, pues en los casos en los que sí o sí en algún momento pues tendremos que enfrentar a la neuroinflamación. En el tema de la neuroinflamación, pues es importante considerarlo porque en la actualidad tenemos muchísimas estrategias para, por un lado, detectarla en cuanto a marcadores periféricos y por otro lado, controlarla. Pero más allá del tema de la neuroinflamación es la tendencia a la inflamación generalizada, que en algunos casos sale por un lado primero que por otro, pero la caracterización a este nivel nos ayuda a entender en qué personas vamos a encontrar con mayor frecuencia un estado proinflamatorio. Este estado proinflamatorio, antes de hacerle el estudio del neuroprogram, cuando me entrevisto con ellos, ya algunos casos me dicen, son niños que han tenido episodios de fiebre, de pequeñajos, a veces de causa inexplicable. Esto es importante porque, por ejemplo, la interleuquina 6, que es la proinflamatoria por excelencia, se le llama un pirógeno natural y explicaría por qué eso. Vosotros los pediatras están buscando el foco infeccioso, no lo encontráis y la familia insiste que el niño tiene fiebre muy alta, que ha tenido la fiebre muy alta. Pero si no encontráis el foco infeccioso, tampoco está justificado que le mediquéis o que le pongáis ningún tipo de antibiótico. Pues es bueno conocer que en los que tengan tendencia a tener de forma innata ya estos picos de elevación de la interleuquina 6, pues desarrollan estos picos de fiebre, valga la redundancia, de causa inexplicable. Inexplicable porque no se conoce que ellos tienen la tendencia a disparar los niveles de este pirógeno natural. Los casos que tienen mayor riesgo a las convulsiones febriles, algo que se le tiene mucho miedo, sobre todo los padres primerizos, los niños, cuando ya la fiebre le va subiendo 38,5, 39, que sí va a convulsionar, pues cuando combinamos, hemos visto que cuando coexisten en el genoma las combinaciones de riesgo de la 1 beta, la 6 y el TNF alfa, pues son nenes en los que más riesgo hay a las convulsiones febriles. Y es algo que nos va anunciando ya y nos permite ir diferenciándolos. En general, pues tienen más tendencia a la inflamación. Siempre le digo, a todo lo que termine en itis, este niño tendrá tendencia cuando predominan las citoquinas proinflamatorias. Son casos en los que
a nivel intestinal pues sufren mucho, da una alteración, una inflamación que tiende a cronificarse, altera la permeabilidad y por eso son casos en los que no es infrecuente encontrar las alergias o las hipersensibilidades a los alimentos, las intolerancias a los alimentos que van cambiando, esa inflamación continuada, esa alteración de la permeabilidad, pues es el caldo de cultivo para que vengan los desequilibrios a nivel de la flora intestinal y por lo tanto venga la disbiosis, entre otras manifestaciones a nivel intestinal. Pero repito, neuroinflamación es desde el punto de vista de pronóstico a nivel neurocognitivo una de las cosas, el resto es muy importante, todo es importante, pero aquí desde el punto de vista del pronóstico que más preocupa a la familia, es lo que tenemos que ponerle frente, evitar a toda costa. Porque aquí lo que va es a agravar todos los comportamientos y todos los rasgos definitorios como tal del trastorno de espectro autista y sobre todo a través de unas células que siempre digo, se vuelven como locas, sobreactivadas, las glías. Estas glías al final terminan por atacar las propias neuronas, provocan más neurodegeneración cuando están sobreactivadas en respuesta a una inflamación en exceso. En la neuroinflamación, pues una vez que caracterizamos que tiene este endofenotipo según la genética, ya sabemos las distintas variaciones que podemos esperar o complicaciones que podemos esperar. El segundo paso sería actuar sobre este perfil de riesgo. Y sobre todo en casos en los que además están las combinaciones de riesgo a nivel de las conectinas, hay una molécula muy prometedora y sobre todo que cada vez tiene más aval para la utilización, que es esta que os presento, el PEA, el palmitoetanolamida. Es importantísimo porque se ha visto que es una molécula que entra o actúa a nivel del sistema endocannabinoide. Es como, no sé si en Argentina o en vuestros países, aquí durante mucho tiempo hubo la tendencia a utilizar derivados del cannabis, sobre todo el CBD, el cannabidiol. Pues el cannabidiol es algo que es sintético, que es externo. Esta molécula es una molécula interna, una molécula que se genera y que actúa en el sistema endocannabinoide y que le pone cara a la neuroinflamación, pero no solo esto, que ayuda muchísimo a mejorar el perfil de neuroplasticidad. Se han hecho muchos estudios en distintas patologías del sistema nervioso donde la neuroinflamación es crucial tenerla en cuenta, como la esclerosis lateral amiotrófica, como el propio Alzheimer, pero también con el trastorno de espectro autista, con estudios muy bien diseñados, estudios caso control y que han dado lugar a que ya podamos definir un perfil de actuación utilizándola. ¿Qué sucede? Como siempre, estas moléculas que son internas son muy inestables cuando se pretende sintetizar y dar de forma externa. Y por eso habían salido muchos productos, pero era tal la inestabilidad que no llegaba ninguno a cumplir su efecto, hasta que se ha desarrollado la tecnología de liposomas, la forma liposomal que los estabiliza, entre otras, y esta es la que realmente está dando muy buenos resultados. Repito, prevención de neuroinflamación y sobre todo potenciar la neuroplasticidad. Curioso que he visto que en vuestro país, en el CONICET, pues ya están trabajando, llevan años, desde 2018, siguiéndole la pista a esta molécula. Incluso ellos con sus modelos, con su investigación, han demostrado que es capaz de contener ese exceso de actividad a nivel de células gliales y por lo tanto contener la neuroinflamación o los efectos de la neuroinflamación e incluso mejorar la situación cognitiva en sus modelos, lo han demostrado. Lo pongo porque es un ejemplo curioso, a lo mejor hasta conocéis algunos de los que veis ahí como autores del trabajo y que es algo que en vuestro medio también se le está siguiendo la pista porque no se os olvide esta molécula de ahora en adelante en el abordaje del trastorno de espectro autista y sobre todo en los casos en los que el endofenotipo es de neuroinflamación. Hay formas de seguirla, de monitorizarla. Quizás una basada en los estudios de biomarcadores, de proteómica o metabolómica, ha sido la enolasa específica de neurona. Pero en los estudios de biomarcadores, aparte de buscar biomarcadores que sean detectables por los métodos menos invasivos posibles, que no sea necesario hacer una punción lumbar, por ejemplo, sino mirarlo a nivel periférico,
lo que se trata de buscar un marcador ideal es que sea lo más específico posible de lo que queremos medir. El tema de la enolasa no es tan específica de la neuroinflamación únicamente, sino que hay distintas otras posibilidades que pueden dar lugar a que se altere la enolasa. Incluso en los hombres hasta inflamaciones o problemas a nivel testicular lo pueden dar, entre otros problemas fuera del sistema nervioso que pueden dar alteraciones. Se ha trabajado mucho en buscar un biomarcador para poder seguirle la pista a la inflamación, a la neuroinflamación y sobre todo a que está funcionando lo que estamos haciendo. Y aquí se ha encontrado la proteína beta 100 de serum en el suero, que es el marcador más específico que nos puede dar esta información. Y por lo tanto es el que debemos utilizar para monitorizar la expresión, para darle el seguimiento como prueba de elección para seguir la respuesta al tratamiento de nuestros pacientes. Y os repito, volvemos a los pasos. Genética o genómica, caracterizar, definir el endofenotipo para ver en quién sí, en quién no. No que todos necesitan toda esta historia. El segundo paso, qué elemento sobre esa diana que he encontrado es el que me va a permitir actuar de forma directa, el único que realmente va a darme más posibilidades de controlarla, o sea, la molécula o el nutracéutico como tal. Y tercer paso, poder seguir la expresión a nivel objetivo, no solo con la clínica, que es muy importante, o lo que nos diga la familia, o lo que veamos en nuestra exploración al niño, sino un marcador objetivo que podamos medir por el método menos invasivo posible, en este caso en una muestra de sangre, y se está trabajando a ver si se pudiera hacer también en una muestra en otros fluidos, como puede ser la saliva, que nos permite monitorizar la respuesta a ese tratamiento. Esos son la secuencia de los pasos. Y cómo no, la farmacogenética. No debemos olvidar los fármacos. Al igual que los suplementos, corremos los mismos riesgos con los fármacos o viceversa. Siempre se han demonizado el uso de la farmacología, pero para nada. Son estudios o moléculas que bien indicadas y bien caracterizado el perfil de asimilación de a la persona que se lo voy a recetar, pues le va a funcionar. Hay otros en los que no, que me evito los efectos adversos. Y por eso hemos incluido también el estudio de la farmacogenética y sobre todo les favorece muchísimo, ya no solo en los tratamientos de los nenes, sino por ejemplo a la hora de nadie sabe si en un momento tienen que ir a quirófano y se enfrenta al anestesista, el tipo de anestésico que esta criatura es el que le va a hacer bien, el que sea menos dañino a las mitocondrias, el que sea menos dañino a nivel del sistema nervioso en función de su capacidad de metabolización, el tipo de analgésico e incluso el tipo de medicamento a largo plazo que pueda utilizar, si se puede o no utilizar opioides en la intervención, y ya no solo en una intervención quirúrgica, que siempre decimos, quiera Dios que nunca le pase, pero si tiene una fiebre, si el ibuprofeno, si el paracetamol, o si ya tiene algún otro tipo de necesidad de una medicación. Por lo tanto, es importante en toda herramienta que queremos utilizar para lograr la mayor seguridad en el abordaje y tratamiento de nuestros niños, incluir la farmacogenética. Y al final veis que son varias piezas y todas ellas tenemos que tenerlas muy en cuenta y también tenemos que tener en cuenta dentro del arsenal farmacéutico que tenemos en la actualidad, cuál sí, cuál no, y las que sí, cuál es la dosis que nos va a garantizar los mejores resultados y sobre todo que nos va a dar seguridad. Y siempre me gusta terminar con esto, poner los pasos. El primer paso, como ves, la pista genética. El 90% de los casos pues va a tener un condicionamiento genético en mayor o menor medida, con mayor o menor protagonismo, pero nos va a dar una mejor orientación del caso y nos va a ayudar a entender las diferencias que encontramos en nuestros pacientes y lo más importante, o no menos importante, nos va a ayudar a lograr seguridad en cada una de las estrategias que le vamos a aconsejar a esta criatura. Por lo tanto, debe ser la base, debe partir de aquí. A partir de aquí, pues vamos a individualizar las intervenciones y vamos a lograr equilibrar desde el punto de vista biológico, la base, la materia prima. Si no lo hacemos así, pues corremos el riesgo de que hoy lo logremos a ensayo y error, pero mañana esto todo vuelva atrás y si queremos ahorrar paso y después le sometemos a otro tipo de terapia, esas terapias no van a tener el efecto a largo plazo, al menos que queremos esperar. Por lo tanto, organización.
Primero, caracterizar para ir a tiro fijo sobre pistas bien definidas. Segundo, cuando todo esto hemos logrado remediarlo o equilibrarlo, empezar con las distintas intervenciones, incluidas las terapias de neurorehabilitación que tengamos. Los que han seguido esta secuencia siempre me han dicho, sobre todo en las familias que tienen niños con problemas más graves a nivel de sistema nervioso, parálisis cerebral, pero también con autismo, que cuando han seguido esta metodología, pues han visto que los niños aprovechan más las terapias. Son como esponjas. Pues las terapias en ellos son más fáciles, también los terapeutas me lo constatan, y si aquí hay terapeutas y ya tenéis niños con esto, me gustaría que de esto salga una forma de trabajo en equipo, porque al final es la única forma que tenemos de comprobar y sobre todo de confirmar y de reafirmar todo lo que estamos haciendo. Pues los que hasta ahora han trabajado me han dicho que es mucho más fácil trabajar con los nenes una vez que están compensados a este nivel interno, a este nivel biológico, que no haberlo hecho así. Son niños que están más atentos, que aprovechan más las terapias, que se cansan menos, y sobre todo los que tengan problemas neuromusculares lo constatan ellos, que mejoran mucho su desempeño en cada una de las terapias. Y bueno, por mi parte, siento si me he extendido mucho, pero era lo que os quería comentar. Muchas gracias, doctor. La verdad que ha sido, como siempre, un placer escucharle. Para mí igual. Nos hemos extendido un poquito, con lo cual no sé si todavía queda tiempo como para contestar alguna pregunta. También es cierto que gente que estaba conectada me ha ido diciendo que tenían que ir a consulta o que tenían que irse, que por favor pasáramos el vídeo. Como usted considere, si quiere hacer un par de preguntitas o si acaso las dejamos y que tal vez las hagan por email. Lo que usted me diga. Yo sobre todo, como veo que el tiempo lo tiene así, pero no quería dejarme, quería darle un hilo y enseñarle por qué, para qué, y esto me extendí. Por eso ahora cualquier pregunta, cualquier comentario que queráis hacer, pues estoy abierto a que me lo hagáis llegar y gustosamente os responderé. Yo el objetivo que quería conseguir, no sé si lo conseguí o no, es que vieran realmente la utilidad que le puede reportar este estudio, la diferencia respecto a todo lo que hay en genética, y sobre todo crear un grupo de trabajo, porque esto es lo que nos va a dar seguridad a nosotros y sobre todo lo que va a ser útil aplicarlo a nivel de los niños y las niñas que nos lleguen a consulta. Por aquí están diciendo, Adriana Peralta comunica que le ha encantado la charla y Gracias. que muy claro todo. O sea que creo que en general esa es la opinión. Me van llegando mensajes también a mi móvil de los que estáis por ahí. Creo que lo que os iba a comentar es que la semana que viene os mandaremos un dossier con toda la información del Neuroprogram, en el cual también os pondremos la dirección de email del doctor Lao para que el que quiera ponerse en contacto con él, os pondremos también nuestro contacto para los que necesitéis contactar directamente con nosotros. Y voy a hablar por usted, pero me imagino que es la respuesta a cualquier duda que tenga alguien. El doctor Lao, en mi experiencia de estos años, siempre está disponible para responder a todas las dudas. Así que bueno, yo creo que vamos a ir despidiéndonos para no alargarnos más. Muchísimas gracias a todos los que os habéis conectado. Gracias, doctor Lao, como siempre. Gracias a Un placer vosotros. escucharle. Y nada, vamos a ir... yo creo que estas charlas, como usted bien ha dicho, sirven mucho para aprender y sirven mucho para familiarizarse pues, con un programa, en este caso, tan útil para tratar las patologías del neurodesarrollo. Así que nada, muchísimas gracias y hasta la próxima a todos. Gracias, doctor Lau. Gracias a Dios.